Recibe la 58ª legislatura mexiquense el primer informe de actividades del gobernador Erubiel Ávila Villegas. Con este motivo, los diputados de los 7 grupos parlamentarios representados ante el Congreso local fijaron sus posturas. Rindió protesta el legislador Aarón Urbina Bedoya como presidente de la Junta de Coordinación Política. Le diremos cómo quedó conformada. Comparece el secretario estatal de Finanzas ante la legislatura local como parte de la glosa del primer informe de actividades del Ejecutivo del Estado. Información, entrevistas, reportajes, opinión ciudadana. Visión Legislativa Informa, con Gustavo Almaraz y Ruth Sánchez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Visión Legislativa Informa. Les saludamos con gusto mi compañera Ruth Sánchez, su servidor Gustavo Almaraz. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con gusto, al igual que nuestro auditorio. Quédese con nosotros, le tendremos la información sobre las actividades del Congreso mexiquense. Y en el marco del primer periodo ordinario de sesiones de la 58 legislatura y del primer informe del Ejecutivo Estatal, los legisladores mexiquenses presentaron sus posturas. Escuchemos las intervenciones de los legisladores del PRI, Aarón Urbina Bedoya del PRD, Armando Portugués Fuentes y del PAN, Ulises Ramírez Núñez. Hemos sido testigos de los esfuerzos de esta administración para acabar con la pobreza y desigualdad, promoviendo más apoyos en el ámbito social. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional seguirá apoyando al gobernador para ampliar los recursos destinados a la educación. También, ante el reto de una mayor seguridad pública, hemos visto un gobierno respetuoso de la ley e inflexible con la delincuencia. Respaldaremos cada acción que permita el beneficio de la mayoría de los mexiquenses. También de manera responsable, habremos de proponer reformas y nuevas leyes. En que esta legislatura será la que compartirá con usted la mayor parte de su periodo de gobierno, razón suficiente para expresar nuestra mejor voluntad para que la relación ejecutivo-legislativo resulte fructífera para el mayor beneficio de los mexiquenses. Es indispensable articular la legislación para integrar en un solo cuerpo y en un solo mando todos los recursos que hagan falta para que el gobierno pueda garantizar la seguridad personal y patrimonial de las familias mexiquenses. Es indispensable que en el presupuesto de egresos 2013 podamos convenir un aumento significativo para el fomento económico, así como para mejorar la oferta educativa de los ciclos medio superior y superior. Asumimos con toda seriedad el alto honor de ser legisladores y vamos a convertir esta experiencia para interactuar en los mejores términos con los otros poderes. Queremos presumir dentro y fuera del Estado nuestros logros. Nuestros temas son los temas de la gente: la seguridad pública, la procuración de justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Sobre estos ejes, buscaremos una reforma política a la altura del Estado, sustentada en una reforma electoral que no siembre rencores ni agravios y que genere una democracia de resultados. Los diputados del Partido Verde Ecologista, Alfonso Humberto Castillejo Cervantes, de Nueva Alianza, Víctor Manuel Estrada Garibay, del Partido del Trabajo, Norberto Morales Poblete, y de Movimiento Ciudadano, Juan Abad de Jesús, hicieron lo propio. Como legisladores entrantes, nos corresponde compartir con los demás poderes la responsabilidad de hacer realidad los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Hacer política es construir acuerdos, acercar las diferencias, acercar las coincidencias, porque compartimos todos un solo objetivo: el bienestar de los mexiquenses y de todos quienes habitan este gran estado. La política del siglo XXI es la política del ciudadano. Esta visión moderna y comprometida es congruente.
Nueva Alianza considera que el Estado de México tiene todavía un gran compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura médica que nos permite estar preparados para el manejo racional de los servicios de salud, bajo el esquema de un sistema integrado para la prestación de la atención médica, considerando la portabilidad, universalidad y equidad de los programas y servicios, que es el siguiente paso que debe dar nuestro país. En materia de educación, nuestro partido pugnará en el Estado por seguir mejorando y ampliando la infraestructura escolar, pero también los programas de capacitación a maestros y ampliación de la plantilla magisterial. Cometeremos un grave error y una afrenta moral a los mexiquenses si no actuamos con respeto y con un sentido profundo de obediencia a los reclamos y demandas legítimas de la mayoría de los ciudadanos. Estar a la altura de las circunstancias implica luchar a favor del bienestar individual y colectivo de los mexiquenses. La orientación de esta legislatura debe encaminarse en una ruta en la que el interés general de nuestro pueblo sea la razón única de nuestra existencia. Como representantes populares, semejantes a la actuación que tuvieron hombres ejemplares de nuestro Estado, como Isidro Fabela, León Guzmán o Narciso Bassols. Esa debe ser la orientación. Este será el trabajo político de Movimiento Ciudadano en esta legislatura. Por supuesto, mi partido continuará denunciando cuando y donde lo considere necesario, las injusticias que los ciudadanos sufran, las faltas cometidas por los servidores públicos, etcétera. Habremos de seguir en este trabajo que iniciamos creyendo en una vida mejor para todos y que ahora continuamos con la esperanza de creer de que lo mejor está por venir. Creemos que el pueblo es quien puede salvar al mismo pueblo. Dejaremos actuar a los demás actores políticos, pero no dejaremos de estar al pendiente de que sus acciones no afecten los derechos de los ciudadanos. En otros temas, la mesa directiva es uno de los órganos en los que se apoya la legislatura para realizar su labor y se encarga de vigilar el buen trabajo del Congreso local. La mesa directiva se integra de la siguiente manera. La mesa directiva se integra por un presidente, 2 vicepresidentes y 3 secretarios, quienes son electos mediante votación secreta en la misma junta preparatoria. El presidente funge en su cargo durante todo el periodo ordinario de sesiones y los demás integrantes de la directiva se eligen mensualmente. Cabe señalar que el presidente de la mesa directiva no podrá ser electo para ocupar el mismo cargo durante el periodo de sesiones siguiente, y la misma disposición rige en la elección de la directiva de los periodos extraordinarios. En caso de que el presidente falte, los vicepresidentes lo suplirán de manera alternativa, mientras que los secretarios sustituirán a los vicepresidentes. Para el primer periodo ordinario de la 58 legislatura, los diputados eligieron a Octavio Martínez Vargas, del PRD, como presidente, Ana María Valderas Trejo, del PAN, y Alejandro Castro Hernández, del PRI, como vicepresidentes. En tanto, los legisladores Fernando García Enríquez, del Verde Ecologista, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, de Nueva Alianza, y Norberto Morales Poblete, del PT, fungirán como secretarios de la directiva. La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado que se encarga de la concertación política entre los diferentes grupos parlamentarios que conforman la legislatura. Veamos cómo quedó conformada y cuáles son sus funciones. A la Junta de Coordinación Política le integran los coordinadores de los grupos parlamentarios representados ante el Congreso local, quienes gozan de voz y voto ponderado de acuerdo al número de diputados que tienen. Esta funciona para todo el ejercicio constitucional, es decir, durante los 3 años que dura cada una de las legislaturas, y se conforma por un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario y 3 vocales. Entre sus tareas están la de presentar ante el Pleno puntos de acuerdo, pronunciamientos y demás declaraciones de la legislatura, así como proponer la creación de nuevas comisiones y comités. Por su parte, el presidente de la Junta coordina su funcionamiento, convoca sesiones, conduce la relación con los poderes ejecutivo y judicial, los gobiernos estatales y ayuntamientos mexiquenses, además de ejecutar las resoluciones y acuerdos de la Junta. La Junta de Coordinación Política de la 58ª legislatura quedó conformada por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Aarón Urbina Bedoya como presidente,
del PRD, Héctor Miguel Bautista López, y del PAN, Ulises Ramírez Núñez, como vicepresidentes, y de Nueva Alianza, Víctor Manuel Estrada Garibay como secretario. Mientras que los coordinadores del Verde Ecologista, Alejandro Agúndiz Arias, del Movimiento Ciudadano, Higinio Martínez Miranda, y del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, fungirán como vocales. No se despegue, vamos a un corte. Al regresar le tendremos una crónica del primer informe de actividades que entregó el gobernador en la legislatura local. Visítenos en Facebook, la cuenta aparece en su pantalla y recuerde que Visión Legislativa Informa se transmite por Radio Mexiquense los miércoles a las 9:30 de la mañana. Ya volvemos. Para su buen funcionamiento, la Junta de Coordinación Política cuenta con un secretario técnico, el cual es nombrado por su presidente. Para solventar la información del informe de gobierno, el Congreso Mexiquense procede a realizar la glosa del mismo. Gracias por sintonizarnos y a continuación le tenemos la crónica que preparó nuestra compañera Liliana Cortés respecto del primer informe de actividades que entregó el gobernador Erubiel Ávila Villegas a la legislatura local. Acompáñenos. Los diputados locales reunidos en el Pleno Legislativo aguardaban la apertura del primer periodo ordinario de sesiones. El Palacio Legislativo estaba listo para recibir el informe del gobernador Erubiel Ávila Villegas. La orquesta se alistaba para entonar el himno nacional, mientras los invitados especiales ocupaban el palco. Una vez declarado el inicio de la sesión, una comisión se encargó de conducir al gobernador, al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Dionisio Pérez Jácome, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Baruch Delgado Carvajal, al salón donde daría cuenta del estado que guarda la administración pública. En el salón de plenos, el mandatario estatal tomó asiento en la mesa directiva ante los gestos de bienvenida por parte de los legisladores. Uno a uno, los representantes de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra, plantearon los retos, propuestas y su disposición al diálogo en un ambiente de pluralidad política. Tocó el turno del gobernador, quien hizo entrega de su primer informe de gobierno al presidente de la mesa directiva, Octavio Martínez Vargas. Enseguida, ocupó un pódium en cuyo frente resaltaba el escudo del Estado de México. Rindió cuentas al tiempo que convocó a los diputados a sumar esfuerzos en beneficio de los mexiquenses. Tras el mensaje, se entonó el himno del Estado de México, clausurando la sesión solemne. Una vez que el Congreso Mexiquense recibe el informe del Ejecutivo Estatal, la legislatura procede a realizar la glosa del mismo. En nuestra siguiente nota le diremos cómo. Derivado del informe que el titular del Ejecutivo presenta cada año ante el Congreso local, como en este caso, el primero del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, la legislatura convoca a comparecer a los integrantes del gabinete estatal. En el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, se establece que el Congreso local recibirá en sesión solemne el 5 de septiembre de cada año el informe del gobernador de la entidad. El documento en el que se refiere el estado que guarda la administración pública de la entidad es revisado por el Congreso, ya que tiene la facultad de analizar y fiscalizar el actuar del gobierno mexiquense y citar a los encargados de ejecutar los proyectos y acciones del mismo. En esta ocasión, el primer funcionario del gobierno estatal que compareció ante la 58 legislatura fue el secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings. El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la democracia, coincidieron los diputados de la 58 legislatura del Estado de México durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, con motivo de la glosa del primer informe del gobernador Erubiel Ávila Villegas. Evento en el que los legisladores señalaron que serán vigilantes de la aplicación correcta del presupuesto en la entidad. En este contexto, Jaime Serrano Cedillo, del grupo parlamentario del PRI, indicó que los municipios presentan endeudamientos, baja recaudación de ingresos propios, laudos y disminución en participaciones federales, producto de la inequidad fiscal que padece el Estado de México. Sin embargo, subrayó los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, manejo de la deuda y coordinación fiscal estatal.
En su exposición, Murrieta Cummings informó que el pasado 5 de septiembre de 2012, Standard & Poor's mejoró la calificación del Estado de México en un nivel adicional de su escala nacional, con perspectiva estable en respuesta al manejo prudente de la deuda y un adecuado desempeño fiscal. Por parte del grupo parlamentario del PRD, el diputado Tito Maya de la Cruz solicitó la intervención del secretario para la liberación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Ana Yuritsi Leiva Piñón pidió aclarar el presunto uso de recursos públicos con fines electorales, mientras que Leonardo Benítez Gregorio hizo referencia a la condición financiera que guarda el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. En el desarrollo de la comparecencia, el titular de las finanzas destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar en recaudación. Eric Pacheco Reyes del PAN indicó que de nada sirven las calificaciones financieras ni orientar gasto en rubros como infraestructura, educación y salud, si se siguen padeciendo problemas. En términos similares, se pronunció el legislador Luis Gilberto Marrón Agustín, del mismo grupo, quien pidió mesura respecto al uso de estos datos. Sobre los proyectos de prestación de servicios, Leticia Cepeda Martínez, también del PAN, dijo que el marco legal sobre este esquema es insuficiente, toda vez que falta transparencia y sanciones. Hacemos una pausa, no le cambie, más adelante le hablaremos de los periodos ordinarios, extraordinarios y de receso. Recuerde que este programa es una coproducción del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y el Poder Legislativo del Estado de México. Enseguida estamos de regreso con usted. El resto de las comparecencias serán atendidas por las diversas comisiones parlamentarias como Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Las actividades de la 58 legislatura se rigen por el reglamento del Poder Legislativo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Visión Legislativa Informe. Ya que estamos hablando de informes, nuestra compañera Gisela Ponce Arzaluz preparó la siguiente información respecto de los mismos. ¿Usted sabe cómo está integrado un informe de gobierno? Le platico que es el documento presentado ante el Poder Legislativo que da cuenta sobre cuál es el estado que guarda la administración pública de la entidad, y es en este documento en donde se mencionan las decisiones adoptadas para llevar a cabo el plan de desarrollo a corto plazo. Veamos el siguiente reportaje. El general y expresidente de México, Melchor Múzquiz Mori, fue el primer gobernador del Estado de México al instalarse el primer Congreso Constituyente el 2 de marzo de 1824. Gobernadores como Mariano Riva Palacio, Antonio Cimbrón, Juan Mirafuentes, José Subieta, Jesús Lalane y José Vicente Villada entregaron a la legislatura un documento que lleva por nombre Memoria, en donde se rinde cuenta de sus actos administrativos, los cuales se entregaban a inicio o final de su periodo de gobierno. Este documento puede considerarse el antecedente del informe de gobierno. Recordemos que el 15 de septiembre del 2011, el doctor Erubiel Ávila Villegas asumió la responsabilidad más grande, que es gobernar el Estado de México. En cada uno de los informes en el Estado de México se consignan los avances en diversos temas como educación, salud, infraestructura, desarrollo social o seguridad ciudadana. Al acudir el gobernador en turno al Palacio Legislativo para entregar su informe, se fortalece la relación entre poderes en beneficio de la población mexiquense. Esta semana fue entregado en el Palacio Legislativo a la recién instalada 58 legislatura el primer informe del gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas. Para Visión Legislativa Informa, Gisela Ponce. Si bien la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México norma la organización, atribuciones y funcionamiento del Congreso mexiquense, los diputados se rigen por un reglamento que regula todas sus actividades, como lo escucharemos en la siguiente nota. El reglamento del Poder Legislativo del Estado de México tiene como objetivo regular su organización y funcionamiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este documento puede conocer cómo funcionan los órganos y dependencias en las que se apoya la legislatura para realizar su trabajo.
También precisa las comisiones con que cuenta el Congreso local, las cuales se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que ingresen al Poder Legislativo. Además, podrá conocer cómo se instala la legislatura y se conforman los grupos parlamentarios, pero sobre todo, qué pasos debe seguir usted para presentar una iniciativa de ley o decreto. Si le interesa consultar el reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, consulte nuestra página cddiputados.gov.mx. Y de acuerdo a la ley interna del Congreso mexiquense, la legislatura está obligada a realizar 3 periodos ordinarios de sesiones durante el año. De esto y más en nuestra siguiente nota. Durante su ejercicio constitucional, la legislatura del Estado de México tiene la obligación de llevar a cabo anualmente 3 periodos ordinarios de sesiones. El primer periodo inicia el 5 de septiembre, como ocurrió hace unos días, y concluye a más tardar el 18 de diciembre. El segundo inicia el 1 de marzo y no debe prolongarse más allá del 30 de abril, y el tercero comienza el 20 de julio, sin que pueda extenderse después del 15 de agosto. Es importante mencionar que entre periodos ordinarios de sesiones se lleva a cabo uno de receso, para lo cual se instala la Diputación Permanente, órgano que se encarga de conducir los trabajos durante dicho lapso. Finalmente, los periodos extraordinarios de sesiones pueden ser convocados por la Junta de Coordinación Política las veces que considere necesario y en la fecha que a su juicio convenga, para desahogar asuntos de interés general o de suma importancia. ¿Sabe usted en qué consiste una sesión ordinaria? Enseguida se lo diremos. Antes que nada, debemos aclarar que una sesión ordinaria es una reunión de diputados a la que convoca el presidente de la Junta de Coordinación Política. Para el oportuno desahogo de los asuntos de su competencia, la legislatura debe sesionar por lo menos una vez a la semana o cuantas veces se requiera. El presidente de la Junta podrá declarar que la legislatura se constituye en sesión permanente durante el tiempo que sea necesario. Las sesiones son públicas y se clasifican en deliberante, solemne, especial o jurisdiccional. La deliberante se ocupa del análisis, discusión y resolución de iniciativas de ley, decreto, iniciativas al Congreso de la Unión o acuerdos. Serán solemnes cuando se abran y clausuren periodos ordinarios o extraordinarios, se reciba la protesta constitucional del gobernador estatal o cuando rinda su informe, o bien se honra a personas o instituciones. Mientras que las especiales serán deliberantes y tendrán por objeto recibir comparecencias, visitas de personas distinguidas o delegaciones legislativas de otros estados o extranjeras. Por último, en las jurisdiccionales, la legislatura conocerá de los casos de suspensión y desaparición de ayuntamientos, o suspensión o revocación del mandato de sus miembros. Se erigirá en gran jurado de sentencia o en jurado de procedencia. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y así llegamos al final de una emisión más de Visión Legislativa Informa. Gracias por su atención y compañía. Le invitamos a que nos visite en Facebook, la cuenta está en su pantalla y lo esperamos la próxima semana con más información de la 58 legislatura. Le recordamos que puede escuchar Visión Legislativa Informa todos los miércoles 9:30 de la mañana, Radio Mexiquense, conduce mi compañera Ruth Sánchez. Le agradecemos su atención y compañía, nos despedimos, mi compañero Gustavo Almaraz, su servidora Ruth Sánchez, lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.